Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gusto me da el poder saludarte. Y qué bendición serán los próximos minutos, porque juntos estudiaremos la palabra de Dios. Gracias por seguir visitando nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Allí encuentras herramientas que te ayudarán en el estudio de la palabra de Dios. Así que quédate con nosotros, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria, a punto ya de iniciar el estudio de la lección de esta semana, que es la lección número 7, que lleva un título muy especial, Líderes Siervos. Antes de hacerlo, quiero presentar a quienes están con nosotros en esta ocasión en la Sala Taylor de la Universidad de Montemorelos, lugar que es nuestro estudio para la grabación de la lección de este trimestre. Voy a empezar con el lado derecho, izquierdo en sus pantallas, está con nosotros Alma Calderón, docente de odontología. Bienvenida, Alma, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, en esta ocasión. pastor. Del lado izquierdo, derecho en sus pantallas. Soy Stephanie Santos y estudio en la Escuela de Estomatología de la Universidad de Montemorelos. Muy bien, bienvenida, Stephanie. Soy Luis Méndez, soy docente de la Escuela de Cirujano Dentista en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Luis. Bueno, Gracias, pastor. ¿Qué les parece si antes de iniciar nuestro estudio, Luis, nos diriges en oración, por favor? Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener este repaso. Te pedimos, Señor, que sea de beneficio espiritual para quienes nos ven, Señor, a través del canal y también para nosotros, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, esta lección es muy interesante. Lleva por título general, Apacienta mis ovejas. Un llamado que le hace nuestro Señor Jesucristo a Pedro en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Un antes y un después en la vida de Pedro. Lo llama el Señor, siendo Pedro un pescador, para que junto con otros se iniciara la predicación del Evangelio en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dando inicio a la iglesia cristiana. Y en este trimestre hemos tocado varias cosas importantes de la primera y la segunda carta de Pedro. En esta ocasión vamos a hablar acerca del liderazgo, que lo vemos cada fin de semana o durante la semana en la iglesia. Y es algo asombroso, Luis, y tú, Alma y Stephanie, cómo con tanta gente el Evangelio puede ser predicado, pero cómo cada semana, en diferentes días, en diferentes horarios, se reúne la iglesia del Señor para edificarse en su preparación a la patria celestial y también prepararse para predicar el Evangelio, Luis. Sí. Yo pienso, pastor, que el liderazgo del cual está hablando esta lección, a veces nosotros podemos pensar que puede ser muy específico de algunos líderes oficiales, por decirlo así, el pastor, el anciano, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos ver en la historia, usted está mencionando, dijo algo muy interesante, Pedro era un pescador. A veces como seres humanos tendemos a pensar que solo las personas con ciertas capacidades o ciertos talentos, como por ejemplo la facilidad de palabra, etcétera, etcétera, tienen la habilidad de llegar a las otras personas. Pero en realidad Dios nos puede capacitar, así como Jesús capacitó a estos pescadores para que fueran líderes y a partir de ellos pues una multitud de apóstoles surgieron. Pienso que cualquier miembro de iglesia, cualquier ser humano puede ser un líder a los pies del Señor. Sí, Stephanie. Pues yo pienso que el Señor nos ha dotado de dones, como ya lo mencionó el doctor, pero todos podemos ser líderes, nunca perdiendo de vista que Dios es el centro de ese liderazgo. O sea, tenemos que ver a Él como ejemplo de todo el liderazgo que presentó durante la tierra y así poder ser un buen líder. Sí, es algo muy interesante. Imagínense la cantidad de iglesias que hay en el mundo. Imagínense usted la cantidad de pastores que hay. Y podemos decir que en la mayoría de las iglesias, en el caso nuestro, cada sábado cuando nos reunimos, la mayoría de los que predican no son pastores. La mayoría de los que dirigen la escuela sabática, el estudio de la palabra,
no son pastores. Los que reciben a las personas en la entrada de la iglesia y las llevan a sentarse en algún lugar, en alguna banca, en alguna silla, no son pastores. La lección inicia y presenta algo muy interesante. Dice, los voluntarios que a menudo dan de su tiempo a pesar de estar ya muy ocupados son los que en gran medida mantienen en funcionamiento las iglesias. Es decir, nuestra iglesia se mueve con el trabajo voluntario. El trabajo voluntario viene de cada uno de nosotros, no solamente de los pastores. Es bien importante que nosotros como personas que tenemos otras labores en nuestros trabajos, dediquemos siempre un tiempo especial para darle en forma de gratitud y también a favor de ir a predicar el evangelio a otras personas. Nosotros tenemos esa facilidad de poder estar en nuestra iglesia y poder participar. No siempre es fácil aceptar cargos de liderazgo, porque no todos tenemos esa capacidad. Sin embargo, podemos dar la bienvenida a los hermanos que vienen de la iglesia o de otros lugares, poderlos apoyar acomodándolos en la iglesia. Nosotros tenemos un gran trabajo y una tarea que hacer, y como personas debemos de involucrarnos en nuestra iglesia. No porque no sea pastor, no porque no sea el líder, el anciano, el diácono, no significa que me voy a quedar sentada en mi iglesia. Al contrario, debo de participar. De esa manera yo también estoy dando un granito más y aportando a mi iglesia. Y aparte de mi iglesia estoy dando el mensaje a las personas que están. Si nosotros nos tratamos con amor, un simple feliz sábado, bienvenido, pase, aunque a mí no me corresponda hacerlo, eso hace que la persona que viene a la iglesia se sienta contenta, se sienta feliz, aceptada, pero sobre todo ese granito de amor que estamos aportando es como lo que Dios nos dejó. Nos dejó el legado de dar amor a las personas, a nuestros hermanos, pero también ayudar a los que lo requieren. Sí. Sí, una característica, pastor, que va muy de acuerdo con lo que decía la doctora Alma, de los líderes en cuanto a lo que dice la lección es su carácter, la humildad que un líder debe de tener. No sé si me estoy adelantando, pero me quiero mencionar esto, pastor, antes, porque se puede aplicar lo de los dones espirituales. Sí. Pienso que cuando un líder o una persona que desempeña una función en la iglesia tiene... es humilde, puede aceptar las capacidades de las diferentes personas, y esto se puede comparar con los dones espirituales y con lo que es el cuerpo, mencionado en 1 Corintios 12. No sé si me permite leer algo. Sí, adelante. Dice, además, hablando de los dones espirituales, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice el versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea, Dios los pone, o Dios te da los talentos que Él necesita, y pues aceptar esas capacidades con humildad y desempeñarlas de la mejor manera para la honra y gloria de Dios. Luis, antes de que iniciáramos la grabación, hablábamos que esta lección es muy interesante. La podemos utilizar de diferentes maneras, ¿no? La primera, la oportunidad de todo miembro de iglesia de señalar las debilidades del líder o del pastor o del anciano, ¿no? Mira, no hizo esto, le faltó. No, le falta acá, no es. Número dos, la oportunidad del pastor o de los ancianos de usarla para decirle a los miembros, hey, ustedes no están haciendo lo que les corresponde. Y el tercer punto es, bajo la perspectiva cristiana, como ser imitadores de Cristo, que fue un tema que estudiamos hace 2 semanas, pues como todos, como un solo cuerpo, podemos trabajar unidos para cumplir cada uno el rol que el Señor nos ha dado, edificarnos, porque pues estamos preparándonos para encontrarnos con nuestro Salvador y salir a compartir las buenas nuevas y traer a otros más, porque el pueblo, el Señor los está llamando y el Señor quiere que todos nos salvemos. Entonces, es la oportunidad de que todos
pues trabajemos unidos, ¿no? Y lo mencionaste varias veces. Si yo estoy en la iglesia y saludo a alguien, aunque yo no soy el que da la bienvenida, pues estoy contribuyendo a la unidad, estoy ayudando a la persona a sentirse parte de, y al final yo soy el más beneficiado. ¿Qué beneficios obtenemos de un trabajo de voluntariado? Mira, pastor, yo quisiera poner el ejemplo de dos personas en la Biblia que hicieron eso y al parecer no tenían ni una capacidad especial. Una fue la mujer samaritana. La mujer samaritana al parecer había tenido varios esposos había estado con varios hombres que no eran sus esposos. Al parecer una persona que podríamos decir no tiene ni una capacidad especial. ¿Qué fue lo único que ella hizo? Fue a Samaria y dijo lo que Jesús le había dicho y había hecho por ella, y toda Samaria se convirtió. O sea, no hubo el método tal, la capacitación tal para que tú puedas realizar, sino que se encontró con Cristo. Y dijo lo que Jesús había hecho por ella. Otro fue el endemoniado gadareno. Perdón, Luis, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. A veces las personas preguntan, es que es muy difícil dar un estudio bíblico, es que es muy difícil predicar, esto es muy difícil esto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les digo, es que compartir el evangelio es lo más simple que puede haber en la vida. Es que no es difícil, es cuestión que uno se siente y platique. Las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? ¿Qué hizo Jesús cuando vino? Él platicaba, Él les contaba a las personas cómo teníamos que vivir, cómo teníamos que hacer las cosas. Y Él que les decía a esas personas, a las cuales ayudaba, ve y platica, ve y comenta. Es lo mismo que dice el doctor Luis. Eso es lo que tenemos que hacer, ir a predicar. Pero el ir a predicar no es hacer un sermón, predicar en una iglesia, es ir y hablarles a las personas. En nuestro propio trabajo lo podemos hacer. ¿De qué forma? Viendo, las personas siempre te están viendo cómo te conduces, cómo vistes, cómo hablas. Y ellos solitos van a ir acercándote y te van a preguntar, ¿y cómo le haces para resolver esta situación? ¿O qué haces para mantenerte sano? Y de esa manera uno puede interceptar a esa persona. Y si tú platicas, si tú le enseñas y le muestras el verdadero camino, cómo Jesús puede entrar en tu vida y te transforma, ahí tú estás siendo un líder y sin que tú te des cuenta. Bueno, hay un segundo ejemplo. Stephanie, guarda tu comentario por un momento. Amigos, no se vayan. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Regresamos en un momento. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Antes de irnos al corte, nos quedamos con dos comentarios y vamos a empezar contigo, Luis. Sí, pastor, estaba mencionando de los ejemplos de cómo ejercer el liderazgo sin aparentemente tener una capacidad especial, que a veces como seres humanos... Y mencionaste el ejemplo de la mujer samaritana. Exacto, mencioné el ejemplo de la mujer samaritana. El otro ejemplo que quería mencionar es el del endemoniado gadareno. Cuando alguien, al menos en la Biblia, se registra una posesión de este tipo, era porque había caído lo más bajo del pecado. Ahora, si vemos así crudamente, ¿qué capacidad pudiera tener esta persona de hacer algo importante o algo grande por Jesús? Por Dios, por alguien. Entonces, lo que hizo este hombre fue nada más de ir a Decápolis, si no me equivoco, fue la ciudad, y dijo lo que Jesús había hecho, compartió lo que Jesús hizo por él. Y mucha gente de Decápolis se convirtió. Entonces, aquí podemos ver de que el liderazgo simplemente es ser humildes y decir lo que Jesús hizo por nosotros, y vamos a poder impactar a demasiadas personas. Sí, Stephanie. Una de las cosas que más me impactó acerca de esta lección fue, como lo mencionaba la doctora Alma, que somos ejemplos. Ser líder no precisamente siempre tienes que estar ejerciendo un cargo. Entonces, uno de los versículos que más me llamó la atención de esta lección es en 1 de Pedro 5:3,
que dice, Jesús antes les dice, Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahí viene la parte que más me interesa, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué estamos mostrando nosotros en nuestro liderazgo? Eso es lo que quería mencionar. Sí, qué bueno, Stephanie, que mencionaste este pasaje de la Biblia, porque, número uno, tenemos que estar dispuestos, ¿no? El Señor nos invita y debemos de confiar en Él para hacer lo que nos pide. Pero si nosotros dijéramos, bueno, ¿cuáles son algunas de las características que un líder cristiano debe tener? Y yo pienso que no solo un líder cristiano. ¿Qué anhelo? Tengo un anhelo que todos los líderes pudiéramos ser así. Y esto aparece en el capítulo 5. No sé si alguno de ustedes quiere mencionar algunas de estas características. Por ejemplo, la que aparece en el versículo 2. Bueno, desde el versículo 1 dice Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, un líder entiende que de alguna manera lleva una carga, va a sufrir, pero también va a participar de la gloria, va a participar de los beneficios de ver cómo otras personas se transforman bajo el poder del Espíritu Santo, cómo otras personas de pronto te dicen gracias por tu ayuda y cómo tu radio de acción a través del bien que tú haces se va multiplicando como si fuera una cadenita. Pero tú mencionaste lo que aparece en el versículo 2 y 3. Sí. Adelante. ¿Lo leo? Sí, léelo otra vez, por favor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué interesante. Ejemplo. O sea, tienes que ser ejemplo. También tienes que servir no buscando una ganancia. Así es. Lamentablemente a veces como seres humanos siempre estamos esperando una retribución. Sin embargo, siempre tenemos que ver que la mejor retribución que podemos tener es tener a Dios con nosotros en nuestro hogar. ¿Cómo puede ser esto? Si nosotros ayudamos a otras personas, Dios siempre va a buscar la manera para que nosotros nos encontremos bien. Sí, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, cuidando de ella. Versículo 3, no como teniendo señorío. No sé si quieres abordar. A mí me llama la atención, pastor, el consejo que se le da a los jóvenes de cómo deben ellos ver a los líderes. Y puesto que estamos en la escuela sabática universitaria, mire lo que dice, la actitud de lo que los jóvenes deben tener hacia los líderes. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Claro. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y qué bueno que mencionaste, Luis, esa parte. En una cultura donde aparentemente todo mundo quiere permanecer joven. Sí. O sea, y lo notamos. Sí. A través de cirugías, a través de arreglos estéticos, a través de ropa, a través de tintes. Todo mundo quiere permanecer en la juventud. Y las personas mayores que pues no utilizan tantas cosas como para verse siempre jóvenes, a veces la misma sociedad los hace a un lado. Cuando bíblicamente se nos pide colocar a los ancianos en una posición de primer lugar, de influencia. Toda la experiencia que ellos han acumulado por 60, 70, 80 años, muchas veces la sociedad de este tiempo la hace a un lado. Lamentablemente eso es lo que hacemos a veces como personas. Ay, no, él ya es una persona grande, no nos entiende, nosotros somos jóvenes, estamos en otra época. Sin embargo, otros tiempos, estamos en el mismo tiempo y podemos apoyarnos con esas personas que ya tienen otra forma de ver la vida, otra perspectiva por la experiencia que ellos tienen y nos pueden ayudar a nosotros a buscar formas y métodos de poder liderar en el lugar en el que nos desenvolvemos. Hay otros dos pasajes que quiero leer, más adelante lo voy a hacer, pero ¿qué hacer o cómo responder
ante una invitación de parte de la iglesia para que sirvas en un área. En un área, primero, un área que tú conoces. Vamos a hablar, ustedes son del campo de la salud. De pronto que les hagan la invitación, oye, ¿te gustaría ser parte del director del departamento de salud o de la comisión de salud o alguna responsabilidad en la comisión de salud? Yo quiero contestar esa pregunta. A ver, adelante. Es interesante porque a mí me ha pasado y recuerdo el consejo que una vez me dio un buen amigo y me dijo, si se acercan a ti y te piden apoyo o ayuda para cualquier cosa que se requiere en la iglesia, nunca pienses que le estás diciendo no a la persona. Tú le estás diciendo no a Dios. Entonces realmente si se da esa oportunidad, hay que pensar siempre que tú lo vas a hacer no para vanagloriarte, sino que va a ser para honra y gloria de Dios, porque tú le estás diciendo que sí a Dios, sí te voy a ayudar a poder sacar adelante este proyecto. A lo mejor va a ser algo que no se te da tan fácil como tú puedes ver a otras personas, pues ¿por qué no mejor el doctor Luis o Stephanie, que ellos son mejor que yo? Sin embargo, ok, vamos a afrontarlo, vamos a tomar el sí, porque Dios me está conduciendo a un proyecto que Él sabe que a lo mejor no pueda tener la capacidad, pero sí la pueda desarrollar con otras personas que me puedan apoyar. Siempre tenemos que tener en mente eso, que le decimos no a Dios. ¿Le decimos sí a Dios o le decimos no a Dios? Exactamente, hay que tenerlo en la mente porque de esa manera, si decimos sí, Dios siempre va a buscar la forma y te va a dar el equipo, las herramientas necesarias para poder salir adelante. Podemos decir que no, tal vez nos pongamos nerviosos, pero no debemos de tener temor. No debemos de tener temor. Nosotros debemos de tener esa confianza en Dios. Si nosotros realmente sabemos que Él siempre va a estar en nuestra vida y que Él de una u otra manera nos va a ayudar a salir adelante, no hay que tener miedo. Hay que decir sí, acepto, para honra y gloria de Dios. Él me va a ayudar. Él está poniendo este medio y Él nos va a buscar la forma de sacarlo adelante. ¿Qué hacer cuando nos hacen una invitación en una área donde nosotros desconocemos? Por ejemplo, se podría mencionar el caso de Moisés en la Biblia, ¿no? ¿Cuántas veces dijo no estoy capacitado, no sé hablar ante alguien? Y cómo Dios lo capacitó y fue un gran líder de Israel. Entonces yo pienso que tenemos que, un versículo que también podemos relacionarlo junto con eso es 1 Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no nos va a poner en un lugar donde Él no vea que estemos capacitados para hacerlo. Muy acorde con lo que dijo Stephanie. Dice Santiago 1:5, sí. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo creo que cuando nos encontramos en una posición así, hay que orarle a Dios y pedirle sabiduría, aún para dar la respuesta, ¿sí? Aún para dar esa respuesta, ya sea un sí o un no, y Dios nos va a dar la respuesta indicada. Si es un no, pienso yo, en el caso de, como usted dijo, un encargo tal vez donde no estás muy capacitado, y tú ves que hay una persona que pudiera hacerlo, yo no veo nada malo en que diga, ¿sabes qué? Le propongas a la persona que está invitando, mira, yo no pienso que Stephanie lo pueda hacer de la mejor manera y si gusta yo la puedo apoyar a ella para desarrollar habilidades y posteriormente cuando Stephanie termine su ciclo, ahora sí tomar, por decirlo así, la batuta. Pienso que es válido en ese sentido también, pero sí darse uno la oportunidad de pedirle a Dios sabiduría para que lo capacite en esa área que en ese momento no estás capacitado, pero posteriormente lo puedas hacer. La Biblia nos invita en diferentes pasajes a tomar en consideración a los demás, incluso como superiores a uno. El que es siervo es realmente el que está cumpliendo la misión. Leímos algunas partes de algunos versículos de 1 Pedro 5, donde se nos dice cuál debe ser nuestra actitud al tener liderazgo. La iglesia ha crecido, lo podemos ver.
ha crecido en número, ha crecido físicamente con templos, en instituciones, pero ha crecido también en actividades. ¿Cómo guardar el equilibrio? Sirviendo, edificando en el interior, pero también yendo hacia el exterior, tomando en cuenta que tenemos una misión para cumplir. Y yo creo que con esa sería la parte que cerraríamos cada uno de nosotros en este repaso. ¿Quién quiere empezar? Luis, ¿cómo guardar el equilibrio? Entre el exterior y el interior, Sí. ¿verdad? Yo pienso, pastor, que eso también puede ser una decisión personal, Ok. ¿sí? Y aparte del exterior y del interior, pastor, usted dice dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Sí. también debe haber un balance interiormente, pero hacia tu persona y tu situación familiar y eso. Porque ahí habemos personas o hay personas que se evocan tanto en estas actividades que descuidan otras áreas. Entonces yo pienso que, como dice Santiago, hay que pedirle sabiduría a Dios porque es una línea muy delgada, pastor. Sí. Ahí para definir, estoy más aquí afuera, más adentro. Entonces pedirle sabiduría a Dios para decir, ok, estamos cumpliendo afuera sin dejar de cumplir adentro y sin dejar de cumplir también en mi familia, que es un ministerio que cada persona debe de proteger. Pedir sabiduría a Dios para poder ejercer un liderazgo integral. Sí, Pienso que Estefania. para poder servir afuera también debemos de estar bien con nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? O sea, antes de ir y conseguir más miembros para Dios, ¿cómo estoy yo? Primero tendríamos que ver nuestra relación interpersonal con Dios. Amén. Sí. Lo importante aquí, y estoy totalmente de acuerdo aquí con mis compañeros, pero sobre todo como dice Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros tenemos que pedir la sabiduría a Dios, pero tenemos que mantenernos en oración para poder cuidar nuestro núcleo familiar, nuestro núcleo de trabajo y nuestro núcleo de la iglesia. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Exactamente, tenemos que mantener ese equilibrio. Sí es complicado porque a veces estamos dando más en un solo lado y descuidamos la otra parte, pero tenemos que ver, hay que cuidar nuestra familia, tenemos que estar bien nosotros primero para poder dar un servicio a las demás personas. Si nosotros tenemos un problema interno, no vamos a poder dar ni aquí ni allá. Tenemos que mantenernos. ¿Y cómo lo podemos mantener? Pidiendo la sabiduría. ¿Y cómo la vamos a pedir? Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. La oración es la clave de todo y creo que si nosotros mantenemos esa oración es la comunicación directa entre Dios y nosotros. Pues queridos amigos, este ha sido el repaso de esta semana. Recordemos que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser líderes siervos que se preparan en la iglesia y fuera de ella para estar con el Señor por toda la eternidad. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.